Hola, mi nombre es Dominic Soria y en este video les voy a explicar acerca de las gramáticas del texto y la lingüística textual. Para diferenciarse de las gramáticas oracionales, han surgido las gramáticas del texto, las cuales se ocupan de unidades mayores que la oración, del texto, como acto total de comunicación. Elementos de la oración o frase. La oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Corre. ¿Vienes hoy a mi casa? El árbol es frondoso. Baila. La oración consta de dos miembros, sujeto y predicado. El predicado es lo que se dice en la oración, mientras que el sujeto, aquello de que se dice algo. Tenemos aquí un ejemplo. Mi prima Lorena está enferma. Mi prima Lorena vendría a ser el sujeto, mientras que está enferma sería el predicado. Clases de predicado. Puede ser verbal o nominal. Predicado verbal. Lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. Ejemplo: Felipe escribe un libro. Predicado nominal. No expresa acción, sino una manera de ser o de estar. Como ejemplo tenemos: mi mamá es enfermera. Frase, periodo o cláusula. Frase. Es la menor unidad de lenguaje con sentido completo. Como ejemplo tenemos: mi casa es hermosa. Periodo. Es una serie de frases unidas por medio de frases coordinadas. Ejemplo: sal del auto, dijo el ladrón, y entrégame las llaves. Cláusula. Combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente, para cerrar o determinar más su significado. Ejemplo: si ellos no se presentan al partido, ganaremos. Oración y sintagma. La oración gramatical es toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. El sintagma es la forma lingüística o secuencia dotada de significado constituida por más de una palabra. Elementos modificadores. Se le llama elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Si se tienen en cuenta los elementos esenciales de la oración, sujeto, verbo y complemento, en la frase "los jóvenes juegan fútbol", puede hacerse las siguientes modificaciones. Los jóvenes honestos juegan fútbol. Honestos vendría a ser el modificador del sujeto. Los jóvenes juegan aquí fútbol. Aquí, modificador de juegan. Los jóvenes juegan fútbol profesional. Profesional, modificador de fútbol. Estructura de una frase completa con algunos de sus posibles elementos modificadores. Los maestros de mi escuela preparan la clase para sus alumnos en el aula. El sujeto sería los maestros. Complemento del sujeto vendría a ser de mi escuela. Verbo sería prepara. Como complementos tenemos: directo sería la clase, indirecto para sus casas, circunstancial del lugar sería en el aula. Orden de las palabras y construcción de la frase. Orden sintáctico. Para construir la frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramatical. Primero tenemos el sujeto, segundo el verbo y tercero el atributo, o los complementos, directo, indirecto y circunstancial. Es decir, primero el sujeto y después el predicado. Ejemplo. Como sujeto tenemos: Eugenio Espejo, prócer de la independencia. Verbo: lideró. Complemento directo: la liberación. Complemento indirecto: de Quito. Complemento circunstancial: hace muchos años. Construcción lógica: el orden de las palabras y el orden de las ideas. Principios esenciales. A. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. B.
Deben presentarse tales ideas según su importancia. C. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Ejemplo: debemos contraer el hábito de trabajar desde la juventud. Como sujeto tenemos nosotros, implícito en el verbo debemos. Como verbo, debemos. Como complemento directo, contraer el hábito de trabajar. Y como complemento circunstancial de tiempo, desde la juventud. Sin embargo, si lo que nosotros queríamos resaltar al escribir el interés psicológico o idea dominante radica en la idea de tiempo, desde la juventud, entonces el orden sintáctico de las palabras se somete al orden lógico-psicológico y escribimos: desde la juventud debemos contraer el hábito de trabajar. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. La cohesión. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o período, debemos procurarse ligar la idea general dominante de dicho párrafo. Ejemplo: el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Se escribiría de forma correcta: en medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamiento de los habitantes del chalet. Frases desordenadas. Ejemplo: el joven Fernando tuvo que preparar la cena de Navidad cuando viajó a Francia el chef del restaurante. Mejor escrito sería: cuando viajó a Francia el chef del restaurante, el joven Fernando tuvo que preparar la cena de Navidad. El relativo que y su antecedente. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Por ejemplo: dibujaré un paisaje en este cuaderno, que me parece muy bello. Mejor escrito sería: dibujaré en este cuaderno un paisaje que me parece muy bello. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Como ejemplo tenemos: el doctor dijo a mi hermana frecuentemente que humedeciese la venda. Modificativo mal colocado, si la idea es la de mantener la venda húmeda. La frase correcta es: el doctor dijo a mi hermana que humedeciese frecuentemente la venda. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. Todo párrafo o período formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas secundarias. Por ejemplo: cada año existen en México más jóvenes con problemas de drogadicción. Esta vendría a ser la idea principal. Como ideas secundarias tenemos: en las calles se ve reflejada esta triste realidad. La segunda: por ello ha aumentado la delincuencia en este país. La droga más consumida por los jóvenes en este país es la cocaína. Y para finalizar, no olvidemos que una de las principales causas de la drogadicción en México es la falta de atención de los padres hacia sus hijos. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Hay que tener presente las reglas de construcción lógica y sintáctica. Aquí tenemos unos ejemplos. Para preparar la torta, varios procedimientos e ingredientes han de ser tenidos en cuenta por el chef. Para preparar la torta, el chef ha de tener en cuenta varios procedimientos e ingredientes. Esa sería la forma mejor escrita. La elipsis y la construcción nominal. Una frase es elíptica cuando le falta algunos de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Por ejemplo: una fría tarde. Mejor escrito sería: esta tarde es fría. Construcción nominal es aquella construcción en la que el elemento verbal se suprime a favor del nominal. Sustantivos, adjetivos y determinantes. Artículos demostrativos y posesivos.
tenemos aquí algunos ejemplos. Largo debate sobre las enmiendas en la Asamblea. Alemania fuera del Mundial de Fútbol. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Se llama a las partículas de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Por ejemplo, Daniela estudió mucho para su examen. No logró aprobar la materia. Mejor escrito sería, Daniela estudió mucho para su examen, pero no logró aprobar la materia. Coherencia y claridad en los párrafos. Alteraciones en torno al sujeto. Como ejemplo tenemos, el médico examinó al paciente. Después, la herida fue curada con mucha precaución. En este ejemplo, ligamos el verbo examinar al paciente y la herida, de tal modo que este parece ser otro complemento del verbo, examinar. Pero no es así. La herida es el sujeto de la segunda frase, y para evitar la confusión, para que las frases sean coherentes y por tanto claras, debemos escribir: el médico examinó al paciente y le curó la herida con mucha precaución. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Ejemplo: cuando se nos muere un ser querido, nos sentimos destrozados. Mejor escrito sería: uno se siente destrozado cuando se le muere un ser querido. Variedad y armonía. Por ejemplo, el conductor se caló la gorra, encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembargó suavemente, pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado. Mejor expresado: el conductor se caló la gorra y encendió las luces de carretera, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador, el coche salió disparado. Lo amplio y lo ampuloso. Se recomienda cautela y mesura, y el alternar la frase larga con la frase corta. Por ejemplo, si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas, a lo menos, en la estimación de los que sabe dónde se cobraron, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y es esto en mí de manera, que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Don Quijote de la Mancha. Parte segunda. Prólogo. Y con esto finalizaría el video. Como bibliografía tenemos a Martín Vivaldi, el segundo capítulo que trata acerca de todo lo que hemos hablado anteriormente. Muchas gracias.